Atención porque es histórico lo que ha pasado en las últimas horas. Sé que muchos ya lo vieron porque el uribismo está pasando momentos terribles, o sea, momentos diríamos vergonzosos. Algunos están que trágame tierra porque uno de los máximos comandantes de las AUC, de los paras en Colombia, soltó la lengua. Empezó a hablar y a echar al agua a muchos políticos de este país, empresas y personas influyentes de la sociedad colombiana, y le terminó dando la razón a nada más y nada menos que al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando, pues siendo senador, daba los debates, denunciaba los vínculos de los paras con la política y que metió a muchos políticos a la cárcel. Recordemos que Gustavo Petro fue el que inició esas denuncias. Esto pues no tiene nada que ver de alabar a Gustavo Petro, sino es un hecho histórico que está en diferentes medios de comunicación. Pues de nada sirvió la convocatoria que hizo María Fernanda Cabal, que la revista Semana le dio bombo, Vicky Dávila, RCN, pues para que salieran indignados los militares retirados a la Plaza de Bolívar a gritar que fuera Petro y que estaban indignados y que estaban con la democracia, y vimos un poco de personas mayores pues manifestándose, que están en todo su derecho. Son militares retirados que ofrendaron su vida por este país. Sabemos que los altos generales no estuvieron en esas manifestaciones, pero mientras ellos hacían eso, ojo, pues la pregunta es ¿por qué lo hacían? Algunos dicen que para pedir ciertas cosas del gobierno nacional y que los tienen olvidados, y otros pues que hemos visto que cuando se anunció que Salvatore Mancuso iba a hablar ante la JEP, pues se inició esta convocatoria indignándose para poder tapar un poco lo que este señor iba a decir. Pero mientras estos militares retirados atacaban a Gustavo Petro los defendía, mis queridos amigos. Pues ante el Consejo de Estado, que fue quien le suspendió la mesada 14 a estos militares retirados, que es un monto económico que se les da adicional a las 13 mesadas que tienen, pues Gustavo Petro publicaba lo siguiente: defendemos la mesada 14 de las asignaciones de retiro en la fuerza pública, le pide al Consejo de Estado que por favor le dé vía libre para pagarle esta mesada a los militares retirados. Pues dice en un comunicado que el gobierno nacional considera que beneficios como la denominada mesada 14 que reciben quienes integran la fuerza pública no solo son constitucionales, como bien lo ha indicado la Corte Constitucional, sino que son un justo reconocimiento a su labor y sacrificio. O sea, Petro, al que salen a atacar defendiendo a estos militares retirados para pagarles la mesada 14, que se la merecen, mis queridos amigos. Pues ahí está el tipo, y ha dicho que si el Consejo de Estado definitivamente no quiere que pues se pague esta mesada 14 porque va contra la Constitución, Gustavo Petro dice que utilizará todos los mecanismos legales para buscar pagarla. Y por otro lado, mis queridos amigos, pues envió un espaldarazo a los militares colombianos, a los regulares, a los que en realidad están dando su vida por los colombianos, con la siguiente orden que dio. Dice: he dado la instrucción al ministro de Defensa que conjuntamente con Hacienda miren el espacio fiscal para ordenar un aumento sustancial de las asignaciones mensuales de los soldados regulares de Colombia. La cúpula de las fuerzas militares y policía tienen mi orden expresa de destruir las economías ilegales del país a través de la interdicción y captura de sus máximos responsables. Es histórico como están incautando droga en el país, o sea, es por toneladas. Parece que cambiar la cúpula de las fuerzas militares dio resultado. Y otra noticia que pues es histórica es el aumento salarial del sector público. Pues dice Gustavo Petro lo siguiente: este es el acuerdo salarial al que se llegó para el sector público, 14.62% para el año 2023, retroactivo al 1 de enero, y para el 2024 IPC 2023 más 1.6%. Es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. Pues estas son noticias, mejor dicho, históricas para el país, para quienes trabajan para el Estado colombiano.
Y pues lo de Salvatore Mancuso, pues es una vaina histórica, o sea, es increíble, ese señor echó al agua a más de uno, pero a más de uno, ¿quiénes? Pues nada más y nada menos que los implicados fueron Francisco Santos, que según Salvatore Mancuso lo visitó para que conformaran el bloque capital de las AUC. O sea, sinceramente esto es una vaina jodidísima, o sea, yo no sé qué va a pasar, quién vaya a investigar, quién vaya a condenar, pues esto lo hacen ante la JEP, pero dudo mucho que pues ante toda esta vaina de la verdad, la restitución, el perdón y la reconciliación, pues esta gente vaya a pagar algo de lo que han hecho en este país. Pues Pacho Santos, Francisco Santos, recordemos, era el vicepresidente de Álvaro Uribe Vélez, y a otro que jodió, mejor dicho, fue Álvaro Uribe Vélez, porque dice, Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia, y a través de estos mecanismos nos dijo, van a conseguir el armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra. O sea, el tipo, según Salvatore Mancuso, era asesor de las AUC. Este señor Pedro Juan Moreno, que era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia. También involucró a la familia Géneco, que sabemos que son pues la familia política de Vicky Dávila, porque ella está casada con uno de los Géneco, hijo de nada más y nada menos que Lucas Géneco, que ha sido condenado, mejor dicho. O sea, Salvatore Mancuso revolucionó al país en las últimas horas, dejó al uribismo, mejor dicho, como un zapato. También dijo que tuvo acercamientos con empresas como Coca-Cola, Bavaria, Ecopetrol, que es del Estado colombiano en su mayoría. Pues esto es una vaina jodidísima, ¿no? Porque, o sea, empresas tan grandes involucradas con las AUC, o sea, esto obvio que ya se presumía, ya se sabía, se había dicho, pero que lo diga uno de los máximos creadores de las AUC en Colombia, pues mejor dicho, jode a más de uno. Y le da la razón a Gustavo Petro, que recordemos, o sea, vuelvo y digo, no es acá por defender a Petro, pero fue el que denunció los paras con políticos y que llevó a la cárcel a más de un político. Ahí está, o sea, no es que me crean o es que ahí está defendiendo a Petro, lo está lavando, no. Revisen medios de comunicación, que ahí está la historia completa. Y pues ese momento tan impactante cuando dijo, yo fui reclutado, armado, entrenado por las Fuerzas Armadas. Yo soy hijo directo de ellos, dice Salvatore Mancuso. Además, o sea, se atreve a denunciar que cargaba carnet del ejército, cargaba carnet de la policía, uniformes de estas fuerzas militares. El tipo estaba pues en un grupo, se reunían con las fuerzas militares para coordinarse, mejor dicho, las AUC y el Estado colombiano en aquel entonces trabajaban juntas, y por eso hubo tanto sufrimiento en este país, que ya es una historia que muchos desean ya cerrar este capítulo, pero la realidad es que el uribismo y las AUC, los paras, mejor dicho, son uno para el otro. Así a muchos les duela, pero esta es la realidad contada por uno de los máximos comandantes de esta organización, y no es un invento mío, no es para que la agarren contra uno, sino ahí está sus declaraciones. O sea, yo sé que muchas personas aman la política del uribismo, a Álvaro Uribe Vélez, a todo lo que huela a ellos, pero esta es una realidad, mis queridos amigos. Por eso ese cuentico de la seguridad democrática tiene tanto dolor detrás. Aquí podemos observar uno de esos testigos. Mejor dicho, no hay palabras para describir toda esta información. Y vuelvo y digo, seguramente esto pues no va a pasar nada jurídicamente hablando, porque pues todo esto se trata de contar la verdad en la JEP, de señalar, de conocer en realidad qué pasó, y dudo mucho que pues estos implicados respondan ante los colombianos. Así que muy jodido. Aquí pueden ver algunas de las palabras que dijo este señor. Sí, Pedro Juan Moreno fue uno de los que nos dijo que esta asesoró a tanto a los costeños como a mi persona, haciendo recomendaciones que este era un mecanismo valioso para poder... Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y
a través. Y yo hice la solicitud hasta por fusiles de 5.56